Estamos con Santiago Franchina, economista. Santiago, bienvenido. ¿Cómo les va? ¿Cómo ¿Bien? estás? Buen día, Bien. ¿cómo va? Buen día, muchas gracias. Bueno, Porque ya se incrementa la brecha entre el blue y el oficial. Bueno, en principio porque el gobierno después puso regulaciones cambiarias, esto es, limitó la compra de dólar, sobre todo a las empresas, con lo cual esto obviamente genera presión en otros tipos de dólar. Y segundo, porque el gobierno no puede parar la inflación. Tuvimos el dato de inflación, el último dato de inflación, ya tenemos 53.7% de inflación interanual, con lo cual lo que está pasando es que vos, manteniendo el tipo de cambio constante, porque lo tienen ahí parado, con la consecuencia de perder reserva todos los días, que eso también es una consecuencia negativa, más las regulaciones cambiarias, más que no puede detener la inflación, entonces se va apreciando el tipo de cambio, entonces empieza y comienza a haber presiones sobre los otros tipos de dólar, que es lo que empieza a generar. Esto es un problema para la economía porque obviamente empieza de vuelta a tener hincapié el tema de los negocios financieros. Uno, cualquiera que tiene plata, en vez de estar pensando en un negocio productivo, en abrir un comercio, poner una fábrica, que es lo que termina generando crecimiento y puestos de trabajo, termina viendo cuál es el mejor negocio financiero entre comprar, vender dólares, esto que llaman rulo. Pero en el mercado negro, porque ya por las limitaciones que hay, no puede ir a comprar el dólar oficial, digamos. Exacto, entonces esto también te genera presiones y empieza a haber una mayor demanda del dólar, como decíamos, en los otros tipos de dólar, por las limitaciones y porque además se está apreciando el tipo de cambio en el sentido de que mantienen constante el tipo de cambio nominal. Claro. Y no detienen la inflación, es lo que decíamos anteriormente, y esto obviamente aprecia el tipo de cambio, por eso hay una mayor demanda de dólares. Si vos ves la caída de los depósitos del sistema financiero es muy fuerte, la gente está sacando la plata de los bancos, ¿para qué? Para ir a comprar dólares, y sobre todo, repito, a las empresas, que son donde más restricción a la compra de dólar le pusieron, con lo cual eso también aumenta la demanda de dólares en los otros mercados y sobre todo en el mercado blue. ¿Qué es el contado con liqui? Para aquel que nos está viendo, se habló mucho en el día de ayer porque aumentó también la brecha y que en realidad muchos de nosotros desconocemos de qué se trata el contado. Sí, con es un liqui. mercado donde vos tenés la posibilidad de comprar bonos y después vender esos bonos a cambio de dólares. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que como vos no podés, o las empresas no pueden ir a comprar dólares en el mercado oficial, entonces recurren a la compra de estos bonos, ¿sí? Que son en pesos, pero que después esos bonos Se liquidan en dólares en el extranjero. Exactamente. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Se hacen de los dólares que no lo pueden hacer en el mercado oficial. Entonces, comienza a haber una mayor demanda de estos tipos de bonos para las empresas que quieren hacerse de dólares y están especulando con eso. Claro. Ahora, la situación es delicada porque gane quien gane el 27, la transición hasta el 10, ¿no? Sí, yo lo que creo es, por eso es muy preocupante lo que está pasando en términos de reserva. Todos los días caen las reservas, a promedio 100 millones de dólares de caída de reserva. Hoy el Banco Central tiene reservas netas, que son las que pueden utilizar, aproximadamente 10.000 millones de dólares, más los 7.000 millones de dólares que tenían del fondo, que no se los permitió usar, pero ahora sí se los permite usar. Pero obviamente esas reservas no son suficientes. Y si son suficientes para llegar a diciembre, pero la pregunta que todos nos hacemos, sí, y después si el año que viene, porque después empiezan los vencimientos. Miren, el próximo mandato, el que sea quien sea el presidente, en los 4 años de gobierno del próximo mandato, tiene de vencimiento de intereses y capital aproximadamente 180.000 millones de dólares de deuda, entre vencimiento de capital e intereses. Con los mercados internacionales cerrados, porque ya no le prestan a la Argentina, porque inclusive este gobierno ya defaulteó la deuda, inclusive defaulteó deuda en pesos, que eso generalmente no sucede, defaultear deuda en tu propia moneda, pero además el Fondo Monetario Internacional ya te prestó casi los 57.000 millones de dólares, con lo cual no queda mucho y hay que ver si le va a seguir prestando el Fondo Monetario Internacional, pero con vencimiento 180.000 millones de dólares y además todos los días perdiendo 100 millones de dólares de reserva en promedio, con lo cual vas a llegar casi sin reservas netas a diciembre y el problema es que viene el año que viene, ese es el gran problema. Y con una deuda con el fondo de 50.000 millones de dólares, imaginemos, nosotros ya somos el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. El segundo país es Egipto con 11.000 millones de dólares. Nosotros casi el 60% de la deuda que tiene el Fondo Monetario Internacional con el mundo lo tiene con la economía argentina. Obviamente los vencimientos de deuda con el fondo empiezan a ser más fuertes a partir del 2021, pero el año que viene ya tenés vencimiento con los bonistas privados. Inclusive este año, en diciembre, tenés fuertes vencimientos
aumento de deuda con los bonistas privados que vas a tener que utilizar parte de las reservas del Banco Central. En un momento el Fondo Monetario Internacional planteó o recomendó desdoblar el tipo de cambio. ¿Eso hubiese ayudado, digamos, a que no haya este escape de reservas, la necesidad de utilizar tantas reservas para controlar el tipo de cambio? No, yo creo, a ver, desdoblar el tipo de cambio hay que analizarlo, es decir, un tipo de cambio financiero, otro comercial, hay que ver si eso es posible en la práctica con los controles que hoy tiene el Banco Central, porque algo que hizo también este Banco Central es desarmar los controles, por eso ya no pueden, le cuesta mucho controlar, porque la concepción de él que no había que regular el mercado cambiario, desregularon los mercados cambiarios y desarmaron todas las áreas de control que tenía el Banco Central, con lo cual hoy es muy difícil desdoblar un tipo de cambio con estas áreas de control que hoy tiene el Banco Central. Lo que digo es, la regulación cambiaria, el gobierno la tendría que haber hecho apenas después de haber perdido las PASO, porque era evidente que iba a empezar a haber una caída de la reserva del Banco Central, un aumento de la fuga de capitales y una caída de los depósitos en dólares. Con lo cual ahí me parece que tendría que haber hecho ya la regulación cambiaria el gobierno y esperó. Y esperó, ¿y qué implicó? Una devaluación de la moneda ese mismo lunes después de las PASO, que implicó que tenemos una aceleración inflacionaria, sobre todo en los medicamentos y los alimentos y bebidas. También implicó que haya habido una caída de reservas muy importante. Implicó que el gobierno tuvo que defoltear la deuda. Digo, defoltear deuda en peso. Uno nunca defoltea la deuda en tu propia moneda porque le podés decir al Banco Central que imprime y pagar. Pero ¿por qué defolteó deuda en peso? Porque no quería hacer regulación cambiaria y eso implicaba, si pagaba deuda en peso, eso se iba automáticamente al dólar y caía la reserva. Defoltearon la deuda en peso, defoltearon deuda en dólares de corto plazo y después igual hicieron regulación cambiaria, pero ya habían perdido reserva, devaluado la moneda, acelerado la inflación y además habían defolteado la deuda. Eso lo tendrían que haber hecho el primer día porque uno ya se veía que con los resultados de las PASO esto iba a terminar de esta manera. Por eso lo preocupante, y sobre todo un dato que sacó ayer, que me parece que demuestra todo esto, que sacó el mismo INDEC, cayó abruptamente la participación del salario en el Producto Bruto Interno, llegando al 42% cuando estaba casi al 50%. En el